El hidrógeno es lo que comúnmente se conoce como el gas ecológico. En sí no es una fuente de energía, es un vector energético, así se llama. Es una forma de almacenar energía y para eso debemos familiarizarnos con su molécula, debemos familiarizarnos con sus formas isotópicas, como el protio, el deuterio o el tritio. Debemos también saber que cualquier hidrocarburo está compuesto por hidrógeno, como el metano o como el GLP, el propano y el butano tienen hidrógeno. Y también debemos familiarizarnos con el agua. ¿Cómo así? ¿Ya no estamos familiarizados con el agua? Sí, cuando yo me refiero a familiarizarnos con el agua es a que nos debemos familiarizar de ver el agua como un residuo. Nosotros estamos acostumbrados desde pequeños a ver agua, en la lluvia, cuando nos bañamos, cuando la tomamos, por todo lado vemos agua, pero hay que verlo, al tema que yo me refiero con familiarización es ver el agua como un residuo de un proceso. Y un residuo inocuo es un residuo, como el hidrógeno es un gas de cero emisiones contaminantes. Cuando tenemos hidrógeno en un vehículo, que lo tenemos almacenado en unos tanques, bien sea comprimido o bien sea licuado, pues sencillamente a través de lo que se denomina una fuel cell o célula de combustible, podemos tener algo que se llama, lo podríamos denominar como la electrólisis inversa. Es coger y unir ese hidrógeno con el oxígeno del aire y generar electricidad. Y con esa electricidad es que vamos a mover un motor eléctrico y con eso es que vamos a mover un vehículo. Y como resultado de ese proceso vamos a tener, si pudiéramos decirlo, por algún ducto o lo que fuera el tubo de escape del vehículo, vamos a tener esa agua, vapor de agua, que al condensarse pues va a formar agua líquida. ¿De qué es lo que está pasando con el hidrógeno hoy en día y para dónde va esa tecnología? Muchas personas pueden pensar que lo que vamos a hacer con el hidrógeno es simplemente coger y hacer mover un motor de combustión interna y vamos a reemplazar el diésel, la gasolina o el gas por hidrógeno como un combustible y hacer funcionar el motor de combustión interna. Eso de hecho se puede hacer, pero no es lo más eficiente que se está haciendo en el mundo. Entonces lo que está mandando en el mundo son las fuel cells y eso lo vamos a ver. ¿Pero por qué el hidrógeno? Pues sencillamente es para solucionar un problema mundial de demanda de energía sin grandes emisiones de CO2 a la atmósfera o de emisiones de metano también a la atmósfera, inclusive emisiones de hidrocarburos no metánicos, o sea, hidrocarburos diferentes al metano, sobre todo en sectores que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero como el sector del transporte. Y si ustedes ven en esta diapositiva, no es casual que el fondo de esta diapositiva sea verde, porque se habla del hidrógeno verde y es aquel hidrógeno que sale de fuentes de energía renovables, como la eólica o como la solar. Pero si ustedes ven que esto sería la cadena de distribución del hidrógeno, acá vemos tanques, vemos cisternas, vemos surtidores hacia los vehículos. Todo eso lo vamos a ver. Eso no es cualquier tipo de cisterna, no es cualquier tipo de almacenamiento. Pero ¿qué papel juega el gas en la industria del hidrógeno? Primero que todo, el hidrógeno es un gas combustible como el GLP. Se puede comprimir parecido como se comprime el GNC o gas natural comprimido. Se transporta o almacena en fase líquida como un líquido criogénico, tal cual se hace con el gas natural licuado. O sea, es un líquido que va a muy bajas temperaturas, inclusive temperaturas mucho más bajas que el GNL. Y aquí estamos hablando de temperaturas del orden de los menos 253 grados centígrados. Es una temperatura muy baja. Un 95% del hidrógeno que se produce hoy en el mundo se hace a partir del gas natural. Con el hidrógeno podemos fabricar combustibles limpios, sintéticos, como metano sintético, metanol sintético, gasolinas y combustibles líquidos sintéticos para la aviación. Y también se puede hacer amoníaco sintético, lo que llaman el synthetic ammonia o SNH3, que es muy usado en la industria de fertilizantes. Entonces, el hidrógeno en América Latina y el Caribe, aquí en nuestro vecindario, eso es un programa que está patrocinado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en una plataforma latinoamericana del hidrógeno que le han llamado el H2LAC, y el primer congreso se hizo en abril de este año. Pero es importante resaltar que ya hay países, como en el caso de Perú, en el caso de Chile, en el caso de México y en el caso de Brasil, que tienen asociaciones nacionales de hidrógeno. Y eso es muy importante, pero no es casual que la
las tengan. Si vemos, estos países han tenido mucho desarrollo en el tema del gas comprimido y en el tema del gas licuado. En el caso de Chile, han tenido que pasar por ese proceso. En el caso de Argentina, hay una empresa que se llama Haichico, que ellos desde el año 2016 están produciendo ya toneladas de hidrógeno, inclusive lo están almacenando en reservorios bajo la tierra donde antes había gas natural. Entonces, los argentinos sí que saben de gas y ellos ya se han metido a ese tema. Entonces, des en cuenta que no es gratuito, que hay que saber de gas para poder manejar el hidrógeno. En el caso de Costa Rica, tienen un programa que se llama Alianza por el Hidrógeno. En Colombia tenemos la Asociación Colombiana de Hidrógeno, Hidrógeno Colombia. Fue fundada en mayo de 2021. Es el gremio promotor del desarrollo del hidrógeno como vector energético en Colombia. Agrupa empresas y entidades sin ánimo de lucro, así como entidades académicas y personas naturales interesadas en desarrollar el hidrógeno con fines de descarbonización en Colombia. En este gremio está Promigas, entre otras empresas. Ya dijimos que el hidrógeno comúnmente se conoce como el gas ecológico, el combustible del futuro, pero ya se suministra hoy en ciertos países. Inclusive, por ejemplo, esto es una fotografía en Alemania donde tenemos surtidores de hidrógeno y en este caso, de particular de la fotografía, se puede distribuir muy parecido a cómo se distribuye el gas natural comprimido. Aquí hay dos surtidores, uno de 700 bares y otro de 350 bares. De todas maneras, son presiones muy altas. En el caso del GNC, estamos hablando de 200 bares o en el mejor de los casos, cuando hemos trabajado con altas presiones acá en GNC se ha trabajado con 250 bares o máximo 300, pero aquí son presiones de más de entre 1.5 y 3.5 veces la presión de suministro. Entonces eso hace que se deba tener mucho cuidado con esas altas presiones, pero no es la única forma de suministrarlo a los vehículos, también se puede suministrar licuado. Y cuando se suministra licuado, pues sencillamente lo suministramos menos 253 grados centígrados. Entonces, para que sepamos qué tan frío es eso, recordemos que a los 0 grados centígrados el agua se congela. A los menos 1 grado centígrados es el punto de licuefacción del butano. A los menos 20 grados centígrados el cuerpo comienza a congelarse. A los menos 42 grados centígrados es el punto de licuefacción del propano. Y el récord de la temperatura más fría registrada en el planeta, que fue en la Antártida, es de menos 98 grados centígrados. Hasta ahí podemos pensar que eso es muy frío, pero resulta que cuando licuamos el gas natural estamos hablando de menos 160 grados centígrados. Y el metano, si fuera metano puro, hablaríamos de menos 161,5 grados centígrados. El nitrógeno de menos 195 grados y, como les dije, el hidrógeno a menos 253. Solo hay algo más frío que licuar el hidrógeno, que es licuar helio. Estamos hablando de menos 268,9 grados centígrados. Eso ya se hace a nivel de laboratorio, junto con también desarrollos de hidrógeno a esas temperaturas muy bajas. Criogenia científica se llama eso, con el fin de trabajar en temas de superconductividad, porque resulta que cuando estamos trabajando a esas temperaturas tan bajas, algunos materiales se vuelven superconductivos. Entonces, cuando hacemos desarrollos de esos, ya hablamos de levitación magnética y otra serie de cosas. Pero ¿cómo se almacena ese hidrógeno? Pues se almacena muy similar al gas natural licuado. En algunos videos que vimos los tanques tipo Orton o tanques esféricos para almacenar el GLP. Pues resulta que aquí tenemos algo parecido, unos tanques tipo Orton. Lo que pasa es que estos tanques, como hay que almacenarlo a menos 253 grados centígrados, deben ir aislados para que el frío no se escape y poder tener el gas en fase líquida. Entonces, la forma es muy similar a cómo se almacena el GNL y su transporte, tanto marino como terrestre, será muy parecido al transporte de gas. Si vemos el transporte de gas natural licuado, de gas natural comprimido, de gas licuado del petróleo, vemos que son muy parecidos. Aquí vemos en la foto el buque suizo Frontier, que es el primer buque de transporte de hidrógeno licuado del mundo, que lo hizo la Kawasaki. Y en el lado derecho vemos algo que se nos hace muy parecido a lo que es un gasoducto móvil de gas natural comprimido, solo que aquí lo estamos transportando también en unos trailers, en un programa que hicieron los japoneses. Como les decía, Kawasaki es uno de los líderes en la industria de fabricación de barcos. No todos los barcos ya están fabricados, apenas están unos diseños y hay que fabricarlos para poderlos transportar. Eso es uno de los grandes inconvenientes que hay en el momento, porque para transportar grandes cantidades de hidrógeno o de energía, como hemos hablado, entonces apenas están en construcción los buques y obviamente se van a llamar buques hidrogeneros de LH2. Aquí vemos unos buques de la compañía noruega Moss Maritime. En enero del 2019 lanzaron un barco para poder transportar hidrógeno. Esos barcos tipo Moss
MOS, se llaman así, con esas esferas, son muy parecidos a los buques de primera generación para transportar metano. Los buques metaneros eran así, los MOS Spherical Tank, y son unos tanques muy grandes, pero que, como les dije, van aislados. Entonces nosotros tenemos ya también que meternos en esa ciencia de lo que son los aislantes térmicos. El poliuretano o la espuma de cloruro de polivinilo, de PVC, o la perlita, o algo que se llama el poliisocianurato. Esos son espumas que aíslan el frío. Es para no dejar que ese frío se nos escape, porque si se nos escapa el frío, entonces el gas ya no va a estar en fase líquida, sino que va a estar en fase gas. Y el hidrógeno va a formar el boil of gas muy rápidamente, porque es el elemento que tiende a volatilizarse más rápidamente. Estos aislantes térmicos son como la esponjilla que ustedes usan en la cocina, o como las espumas que se usan para aislantes acústicos. En el caso de, por ejemplo, del Sonex, que son muy parecidas. Entonces, transportar hidrógeno líquido es muy parecido a transportar gas natural licuado. Vemos estas grandes buques con estos tanques que se llaman tipo membrana. Ahí vemos la fotografía de una persona en un tanque de esos, solo un tanque de muchos tanques que tiene un barco, y eso que en esta fotografía estamos hablando de un barco relativamente pequeño. Pero también hay que tener en cuenta la seguridad en el transporte del hidrógeno. El hidrógeno es un gas combustible que tenemos que transportar con mucho cuidado, y así como la International Gas Carrier exige redundancia en los equipos para mantener el control de presión en los tanques de los buques que transportan GNL, de acuerdo a lo exigido en el Código Internacional de Buques para Transporte de Gas, deberemos tener también un código mundial para transportar hidrógeno por barco, pero es muy parecido al manejo del gas natural licuado. O también cuando lo transportemos en barcaza, exactamente lo mismo, simplemente que vamos a tener hidrógeno a más bajas temperaturas. Eso hará que tengamos que tener materiales que nos soporten esas bajas temperaturas, porque con las bajas temperaturas los materiales metálicos, como el acero, tienden a fragilizarse, y el hidrógeno de hecho tiende a fragilizar aún más, porque como es un elemento que tiene tanta volatilidad, tratará de mezclarse en el metal, fragilizándolo, y entonces eso hace que tengamos que tener aceros inoxidables de muy alta aleación de elementos como el níquel, el cromo, el vanadio, para evitar esos problemas, y eso lo que hace es que esa infraestructura pues sea más costosa. También los podemos tener en unas cisternas móviles, también transportados en barcazas, solo que no son cualquier tipo de cisterna. Vamos a ver más adelante que son unas cisternas prácticamente que son como termos para transportar eso, precisamente para que el frío no se escape. Entonces igual, por eso es que les digo que la industria del gas natural licuado, la industria del GLP, tiene mucho que aportarle cuando estemos transportando hidrógeno, porque ya hicimos esa curva de aprendizaje, ya la tuvimos. Y así como tenemos estaciones satelitales de regasificación de gas natural licuado, podremos tener también estaciones de gas hidrógeno. Y también, esto es una fotografía de cómo suministramos gas natural licuado directamente a los vehículos. Así también podremos tener estaciones de suministro de hidrógeno a vehículos. En esta fotografía vemos vehículos de todo tipo y su suministro de GNL, eso también va a pasar con el hidrógeno. Simplemente lo vamos a suministrar también en fase líquida a todo tipo de vehículos, inclusive en la industria minera. Ya hay industria minera que trabaja con GNL y camiones que trabajan con GNL en el mundo, y entonces la idea es que podamos tener ese suministro de la misma manera. Japón es un país líder en hidrógeno. Ustedes recordarán la ciudad de Fukushima, que es una ciudad que queda al norte de la ciudad de Tokio, célebre por unos problemas que hubo hace unos años con un reactor nuclear y todo ese escándalo pues mundial que hubo. Pues Japón, esa ciudad, decidió meterse en el tema del hidrógeno, y entonces crearon lo que se llama el FH2R, que es un cambio hacia el hidrógeno, y montaron junto con Toshiba y con Iwatani un programa que se llama F2HR, que se llama Fukushima Hydro Energy Reserve Field. Arrancó en el 2018 y la idea es producir 1.200 metros cúbicos de hidrógeno por hora, aportando 20 megavatios de energía solar, pero usando 10 megavatios, o sea, la mitad de lo que se produce para producir hidrógeno, en un área de 180.000 metros cuadrados de paneles solares. Eso es una cosa muy impresionante, y es a partir de hidrógeno verde para, una vez almacenarlo, volver a producir electricidad y adicionalmente utilizarlo en otros sectores. Eso es un consorcio entre el gobierno con la empresa privada. Ese programa NEDO, que es la Organización para el Desarrollo de la Nueva Tecnología Industrial y de Energía de Japón, junto con la Tohoku Electric Power, crearon ese programa, y como les digo,
partir de energías renovables, hacen una cosa que se llama el Power to Gas, P2G. Y ese P2G sencillamente es producir electricidad a partir de energías renovables, almacenar produciendo hidrógeno y cuando la necesitemos, pues simplemente se manda para los vehículos, para generar más electricidad, para cogenerar o para la industria química, en algo que se llama el acoplamiento de sectores. Entonces, eso lo ha hecho Japón. Y como les digo, esta empresa Iwatani Corporation. Iwatani Corporation era una empresa que ayer, pero estoy diciendo hace unos años atrás, eran grandes suministradores de GLP. Ellos eran una empresa, cualquiera que estuviera en el Japón de finales de los 90 sabía que Iwatani era el que le suministraba el cilindro de gas para el hogar. Y resulta que hoy son grandes suministradores de hidrógeno. Ellos se asociaron. Entonces, miren la importancia del GLP. Estamos hablando de que hoy los que venden hoy aquí GLP van a ser los que van a suministrar el hidrógeno de mañana. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho aprendido en manejo de gas combustible. Entonces eso es una cosa muy importante. Y vamos a ver lo que son las hidrogeneras, o sea, esas grandes generadoras de hidrógeno, en este caso de Toshiba, que tiene un programa que se llama el H2 Son unas celdas gigantes. Entonces, como tiene una gran densidad de energía por unidad de masa, entonces en el momento en que lo necesitamos, pues simplemente lo tomamos y producimos electricidad. Es tener ese vector energético disponible cuando lo necesitemos. Pero también la industria automotriz es un gran aportante al hidrógeno. En el caso de Toyota, Honda, en el caso de Japón, y Hyundai, en el caso de Corea, ha tenido grandes desarrollos en esas hidrogeneras o inclusive en tráiler para transporte de hidrógeno, unos tráiler muy futuristas y sofisticados, o inclusive en pequeñas centrales de hidrógeno, casi que para la casa. Así como usted tiene una planta de electricidad en la casa que funciona con gasolina, pues Honda ha sacado esa idea de tenerla produciendo hidrógeno. Entonces, la industria automotriz se ha metido en eso. Y vamos a ver también lo que se llaman las hidrogelineras, que ya son una cotidianidad en algunos países, como en Alemania, en otros países de Europa. También las estaciones de suministro móviles de hidrógeno para realizar la recarga en FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle, o sea, las celdas de combustible para vehículos eléctricos. Podemos tener un camión de estos parqueado y sencillamente usted va y se surte de hidrógeno. O el almacenamiento de hidrógeno en las grandes centrales de pilas de combustible, lo que comúnmente se conoce como PCH, o pequeñas PCH en el hogar. Eso lo tiene Hyundai, lo tiene Honda. Y entonces podemos ver, por ejemplo, cuando lleguemos a un gran centro comercial, vamos a ver, en vez de ver esa torre de parqueaderos, pues vamos a ver es una torre de PCHs donde está almacenado eso, y eso puede ser lo que le dé electricidad a toda una ciudad. Y hablar de ciudades que vivan solo de hidrógeno no es raro. Aquí hay un proyecto que se llama el Woven City, que es la ciudad tejida. Es una ciudad laboratorio que funcionará solo de hidrógeno y está ubicada cerca al monte Fuji, que es el emblema de Japón. Esa iniciativa es liderada por el grupo Toyota y tiene asegurada la financiación por $4.850 millones. Es una ciudad donde podemos ver todo, absolutamente todo a hidrógeno. Les quería mostrar este panorama porque es que resulta que el gas es fundamental en la industria del hidrógeno. El 6% de la producción del gas natural en el mundo se destina a producir hidrógeno. Un 2% del carbón producido se dedica a producir hidrógeno. La infraestructura de gas va a jugar un papel primordial en el transporte del hidrógeno, como ya lo vimos, y el gas definitivamente va a formar parte de la curva de aprendizaje del manejo del hidrógeno. Nosotros, los que hemos estado en la industria del gas, ya tenemos esa curva muy adelantada, pero antes de ponernos a hablar y a masificar el uso del hidrógeno, pues mucha gente tiene que hacer, y muchos sectores de la economía tienen que pasar por esta curva de aprendizaje, y muchas industrias como la del GLP tienen que mentalizarse, y la industria del gas natural también, de que van a ser los grandes aportantes en infraestructura al manejo del hidrógeno en el país, porque eso ya ha pasado en otras partes del mundo. Hay muchos países, por ejemplo Japón, por ejemplo Alemania, que ya, inclusive España, donde ya muchas compañías de gas están ya trabajando en el tema del hidrógeno porque saben que la infraestructura y los conocimientos que han tenido en el manejo del gas natural licuado, del gas natural comprimido y del GLP les ha dado razón. Datos interesantes con Hidrogenito. Hoja de ruta del hidrógeno en Colombia, apoyado por el BID.
Es un plan estratégico del gobierno lanzado el 30 de septiembre de 2021. Objetivo a 2030. Contribuir al desarrollo e implementación del hidrógeno de bajas emisiones en Colombia para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Entre otros objetivos se pueden citar: tener entre 1.500 a 2.000 vehículos livianos y entre 1.000 a 1.500 vehículos pesados operando con hidrógeno, fuel cell. Tener una red de entre 50 a 100 hidrogeneras. Que el 40% de la industria utilice el hidrógeno de bajas emisiones. El plan sigue después del 2030 hasta el año 2050 con hidrógeno verde. También involucra un marco normativo, regulatorio y legal, así como educativo y de apoyo tecnológico a la industria. Hidrógeno en Colombia a partir del 2022. Promigas, Ecopetrol y TGI tienen unos planes estratégicos de hidrógeno.